Y aquí en nuestra parroquia, les decía antes en off, que Juan Pablo II nos ha traído una devoción que va arraigando cada vez más en esta joven parroquia de 12 años de existencia y 10 donde empezamos a congregarnos para celebrar la Eucaristía y rezar el rosario prácticamente diariamente. Y Juan Pablo II, a través de ese rosario, nos trajo dos devociones grandes a la parroquia: Fátima, a la que pudimos consagrar la parroquia incluso antes de tener el edificio, y porque nos coge un poco más próximo, y Guadalupe, que es el deseo de la parroquia, poder peregrinar un día a Guadalupe, y así está intentando de alguna manera Carolina que podamos hacerlo. Dios que nos conceda que sea muy pronto. Con la devoción a Guadalupe, que nos llega en primer lugar a la caracola prefabricada con la que empezábamos, con un cuadro que venía autentificado de la basílica y que pudimos enmarcar y que teníamos en el lado derecho de la caracola. Visualizo perfectamente ahora esa Virgen de Guadalupe. Nuestra caracola nos ha acompañado siempre hasta el punto de que ya pudimos ponerla mucho más hermosa y grande en la capilla sacramental, donde desde el inicio de nuestra parroquia, el 11 de diciembre por la noche, le cantamos las mañanitas y la celebramos aquí. Y también pues porque ha hecho que todos los 12 sea una convocatoria especial, la que nosotros hacemos en la parroquia rezando el Rosario Guadalupano, donde vamos recorriendo los misterios que representan los sacramentos de la Iglesia. Bueno, pues eso, gracias a Carolina y al grupo que Carolina ha ido alimentando en la parroquia, ha creado un sedimento en nuestra parroquia, de manera que Guadalupe para nosotros es una devoción profunda en nuestra parroquia. Pero con la llegada de ese rosario guadalupano y de ese icono guadalupano, con el tiempo también nos llegó un manto concedido por Nati, que es la que va discerniendo el modo de custodiar ese apostolado, que nuestra parroquia pues ha ido siendo fiel ante la petición de hermanos enfermos, de matrimonios en crisis, de familias que están viviendo una desgracia. Recuerdo ahora rezando el rosario con el manto de Guadalupe en la capilla de arriba, ante situaciones difíciles de familias numerosas, como íbamos extendiendo en cada misterio el manto sobre la cabeza de uno de los miembros de esa familia, íbamos hasta que al final la Virgen cubría toda la familia dentro del manto. Eso ha sido en nuestra parroquia una fuente de gracia enorme a través de ese sacramental. Ha habido incluso, bueno, no podríamos decir curaciones totales milagrosas, pero sí desapariciones de quistes, de tumores que aunque se hayan reproducido luego, en ese momento, gracias a la fe, a la mediación de la Virgen y a la oración de la Iglesia, pues ha ido que podamos mantener incluso hermanos enfermos en nuestra parroquia, que si no fuese por su fe a Guadalupe. Todos nos acordamos de alguien que hoy por su enfermedad no está con nosotros porque está más delicada. Si no, no le habría alargado tanto la vida al Señor a través de la Virgen como le estamos pudiendo todavía nosotros contemplar. En fin, muchos signos, Nati, de la mediación de la Santísima Virgen María de Guadalupe aquí en nuestra parroquia, donde tuvimos también la ocasión de contar con un padre legionario, el padre Raúl, que también profundizó tanto en la espiritualidad guadalupana, estando entre nosotros tan enraizado en nuestra parroquia como estuvo aquí durante toda su estancia en Sevilla, en la comunidad de los padres legionarios. Son ya muchos recuerdos en tan pocos 10 años que yo quería hoy tener presente aquí, tanto los enfermos que no están con nosotros, como también el padre Raúl y todo, por supuesto, el apostolado que Carolina pues aquí va sosteniendo y va ampliando, para que todos comprendáis la alegría que es tenerte hoy aquí entre nosotros. Así que, sin más, yo me voy a sentar con los fieles para poder ser, en este caso, un fiel más que te escucho, aunque estemos celebrando el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que para los sacerdotes es un día muy especial, gracias al Padre La Higuera, que fue el que lo extendió. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Padre. Yo lista, me voy a bajar aquí abajo. Perfecto. Con la cámara. Sí. Acérquese siempre. Sí.
Yo creo que algo que nos reúne a todos aquí es Juan Pablo II. Yo tuve la dicha de estar la primera vez que fue a la Basílica de Guadalupe en el año de 1979. Para mí no me dejaban salir si no era con chaperón. Y ese día mi mamá y mi papá nos dejaron madrugar, nos citaron bien temprano y nos dejaron ir cada quien como pudiera a la Basílica de Guadalupe. Ese año me tocó ir con los compañeros de la universidad, yo de la prepa me tocó ir a la Basílica de Guadalupe y tuve la dicha de verlo varias veces, de saludarlo petit comité, pero la vez que me cambió la vida fue la última. La última vez que fue a la Basílica de Guadalupe, también en ese momento yo tenía, bueno, para presentarme, soy mamá de 11 hijos, 4 hombres y 7 mujeres. En ese momento yo tenía 7 hijos cuando me tocó ir a la última vez que fue el Papa Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe, y un sacerdote me hizo temblar. Cuando me estuvimos platicando, hasta que llegué 2, 3 de la mañana a la basílica, y estuve platicando con el sacerdote y me dijo, los mexicanos son menos católicos. Yo les decía, pero ¿cómo? Van entrando por la calzada de los misterios, vea cuánta gente viene. Solamente vienen para la foto. Simple y sencillamente vienen para la foto. No hay realmente una conversión de fondo, ¿no? Y yo en ese momento regresé a mi casa y dije, pues soy una mamá light, iba a los desayunos, iba a misa los domingos y nada trascendental, ¿no? Y empiezo con la inquietud de poner mi granito de mostaza en los medios de comunicación. Entonces, pues tuve la dicha de que me invitaran a trabajar como conductora en Mariavisión, cuando se fue Mariavisión en el 2000 a Guadalajara, Jalisco, que el dueño Emilio Azcárraga se dio cuenta de cuántos católicos había en Guadalajara. ¿Sí? Entonces estuve de conductora en Mariavisión, y luego a los años empecé a entrar a Radio María, que hasta la fecha soy de las pocas conductoras de que entró el día 1 y todavía sigo en cartelera, como se diría, en Radio María Guadalajara. Y empecé a poner mi granito de mostaza, porque yo empecé a dar cuenta que a mis hijos veían mucho televisión, veían mucho radio, y que yo podía poner mi granito de mostaza. Pero bueno, aquí lo que nos atañe ahorita es pues el apostolado del Rosario y del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Este apostolado es una revelación privada que me hace la Virgen. Tuvo que pasar mucho tiempo en que yo me diera cuenta que era cierto. La Virgen me despertaba entre 2 y 3 de la mañana, y lo que me permitía ver era en una mesa el mapa del estado de Jalisco, y ella muy sutilmente se quitaba el manto, lo ponía sobre la mesa, y todos alrededor estábamos rezando por la paz en Jalisco. Y esta locución estuvo no sé cuánto tiempo, porque yo no le di importancia. Empecé, era como en el 2009. Yo decía, no va a pasar, mañana se va a pasar, y así iban pasando los días. Llegó el momento en que la Virgen me permitió ver el mapa del estado de Jalisco y arriba el mapa de la República Mexicana. Igual se quitaba el manto, lo ponía sobre la mesa, y todos estábamos rezando por la paz en la República Mexicana. En esa época en Jalisco había quema de camiones, estaba la inseguridad muy fuerte con la cuestión de droga, estaba la cosa muy, muy dura en Jalisco, y bueno, la Virgen me pide que recemos por la paz en toda la República Mexicana. Esto se repite no sé por cuánto tiempo. Yo no le daba importancia, no le platicaba a nadie en lo que me estaba pasando, pensaba que al día siguiente ya no iba a pasar. Y luego la Virgen me dice un día que los mexicanos somos muy egoístas, que ella quiere estar desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande. Entonces me permite ver el mapa del estado de Jalisco, el mapa de la República Mexicana y el mapa mundi. Y entonces cubre con su manto todo el continente, todos los continentes.
Y también rezábamos por la paz en todo el mundo. Esto fue pasando y una compañera de Radio María, que se llama Adriana Tejeda, más o menos en Semana Santa del 2010, me manda un Viper, que era el medio de comunicación que se usaba en esa época, y me dice, estoy en el Santísimo y la Virgen me dice que te cubras con su manto. Yo en ese momento se me puso la piel chinita porque yo no le había dicho a nadie nada lo que me estaba pasando. Tardé en verla en unos días, la vi en Radio María, estaba ahí Adriana Tejeda y Lolita Montoya. Adriana me platicó lo que le había pasado en el Santísimo. Yo le platiqué lo que me había estado pasando entre 2 y 3 de la mañana. Y entonces las dos me dicen, manda a hacer el manto. Digo, están locas, o sea, no sé ni el color, ni el tamaño, ni las estrellas, no tengo ni idea, me siento como Juan Diego en la ignorancia total. Dice, la Virgen quiere que lo mandes a hacer. Y sí, dicho y hecho. Yo estaba estudiando la maestría en Ciencias de la Familia en la Universidad Juan Pablo II en Guadalajara, Jalisco, y Marcela Figueroa nos manda un correo donde nos dice que el cortometraje 1531 se está haciendo en la ciudad de Guadalajara. Yo le platico a Marcela qué es lo que me está pasando y que si me da por favor el teléfono del productor para yo ponerme en contacto con él. Me da el teléfono de su esposa, de Laura. Ya a Laura le platico lo que me está pasando y le digo que sí me puede vender el manto. Ella me dice que no, pero me va llevando de la mano. Dicho y hecho, yo mando a hacer el manto y me lo entregan el 1 de septiembre del 2010. Yo le pido a mi marido que si me hace una cita con el cardenal Sandoval, para irlo a ver y que me platique qué me está pasando, porque yo no entendía. Yo no entendía qué era lo que la Virgen me estaba pidiendo en ese momento. El cardenal Sandoval me recibe en catedral, le llevo los mapas de papel, tal cual como yo los había ido adquiriendo, y le enseño qué es lo que me está pidiendo la Virgen. Le pongo el mapa del estado de Jalisco, el mapa de la República Mexicana, el mapa mundi, y cubrimos con el manto esos mapas, y que me pide que recemos por la paz en todo el mundo. Y le digo, me pide que recemos, me pide uno, es que la imagen sea siempre, ¿me puedes abrir? La imagen que acompañe este apostolado a donde quiera que vayamos, siempre ir acompañada con la imagen tamaño natural. Sí, hay quienes me dicen, ¿por qué no más chiquita? Si la Virgen hubiera querido estar más chiquita, hubiera estado más chiquita. Se hubiera parecido más chiquitita. Y si no soy equivocada, padre, es el único lugar a nivel mundial que la Virgen ha dejado su estampa. ¿Sí? Ya sea Dios, la Virgen, es el único lugar donde la Virgen ha dejado su estampa. A cualquier lado que vayamos, me dicen, ¿pero cómo en el hospital? Bien fácil. En el hospital yo a veces la pongo en la puerta del baño, en la puerta del closet, donde está la televisión, o donde te ponen el suero, donde conectas el suero, o simple y sencillamente en una silla. ¿Sí? Si por alguna cosa no hay ningún lugar, a veces me ha tocado ir a hospitales del gobierno, se los pongo en su cuerpo, en los pies le pongo la cabeza de la Virgen y les pongo el manto arriba. Donde quiera, la Virgen encuentra su lugarcito, tamaño natural. Cualquier lado que vaya el manto, siempre tiene que ir acompañada con la imagen tamaño natural. Y le digo, lo que me pide la Virgen es una imagen tamaño natural, cubrirnos con el manto, rezar el rosario y que nuestra fe crezca como un granito de mostaza. ¿Sí? Si nuestra fe fuera de ese tamaño, cambiaríamos el mundo. Nuestra fe es tan pequeña que ni de este tamaño es. Las madres me van a hacer favor de repartirles una estampita. Esta es nuestra misión, estar con la imagen natural, cubrirnos con el manto y que nuestra fe crezca como un granito de mostaza. Cuando estoy platicando con el cardenal Juan Sandoval, le digo, pues, ¿qué indicación me da?
me dice, mira, rezar el rosario está dentro de los cánones de la iglesia. La Virgen de Guadalupe, pues es obviamente la patrona de América. Y la semilla de mostaza está dentro de la Biblia. Y cubrirnos con el manto también. Entonces me da la bendición y empezamos ahí el apostolado, ¿no? Si me ayudas a abrir el manto. Sí. Alguien que conozca el apostolado que me ayude del otro lado. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí está lo que la Virgen me permitió ver. ¿Sí? El apostolado inicia en Jalisco. ¿Sí? Por eso señalamos Jalisco. Todos los mantos a nivel mundial. ¿Sí? Que ahorita ya vamos con el 900-401, que si Dios quiere les pido mucha oración. Después de aquí me voy a ir al Vaticano. Esperamos que Dios nos permita podérselo entregar al Papa León XIV. Ya tuvimos la dicha en el 2018 entregárselo al Papa Francisco. Y aquí cada manto señala la Ciudad de México, que fue donde se apareció en el Tepeyac la Santísima Virgen de Guadalupe. Y nuestro lema es: Santísima Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu manto y que mi fe crezca como un granito de mostaza. Cada manto tiene un número si es para laicos, 2 números si es para conventos, parroquias o sacerdotes. ¿Sí? Por eso el manto del Papa es 900-401. Significa que hay 900 mantos en todos los continentes y hay 401 sacerdotes o conventos o parroquias que tienen el manto, que han aceptado ser parte de nuestro apostolado. Aquí señalamos España, que este manto está en España, pero si se va a África, si se va a la India, si se va a China, si se va a Francia, a cualquier parte que se ve, se señala el país donde está. Aquí en España hay 80 mantos y ya hay solicitudes en espera, ¿verdad? Siempre, aquí las madres tienen... ¿Cuántos tienen ustedes, madre? Van por el tercero. Señalamos el Vaticano, que estamos en perfecta comunión con el Papa, cardenal, obispo, sacerdote y guía espiritual de tu parroquia. Si tu guía espiritual te dice que sí puedes llevar el apostolado, si dice que no, tenemos el caso que nos llama mucho la atención en Culiacán, México, que Gloria me pidió prestado el manto para llevárselo a Culiacán, se lo presentó al párroco y el párroco le dijo que no lo podía rezar en la iglesia, que lo podía rezar en su casa. Pasan los días y ¿qué creen? El párroco va y toca la puerta. Y le pregunta: Gloria, ¿qué estás haciendo? Pues nada, lo que usted me dijo, padre, rezando el rosario en mi casa, con la imagen, con el librito. Y dice: ¿qué crees? Hay más gente en tu casa que en la parroquia. Entonces, te invito a que vayas a rezar a la parroquia. Durante toda la pandemia, ella estuvo transmitiendo por Facebook el rosario desde la parroquia. ¿Sí? Y cada año hacen una peregrinación desde una iglesia hasta catedral y el obispo los acompaña. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que estar en obediencia plenamente para poder ver. También nos tocó el caso de otra persona que el padre no le dio autorización para tener el manto y la fue preparando ella para quedarse viuda. En el momento que ella quedó viuda, estuvo con toda la fortaleza al tener a la Santísima Virgen de Guadalupe y el manto en su casa, ¿no? Señalamos Belén con el signo de la hostia, ¿sí? Que ahí es como un pequeño abrazo el que nos quiere dar la Santísima Virgen
con este signo. ¿Qué hace una mamá cuando nace su bebé, cuando estamos ahí en quirófano? ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos ir? Primero yo nace el bebé y lo primero que quiero hacer es abrazar a mi chamaco o a mi chamaca, ¿no? Entonces aquí es un pequeño abrazo. Y si voltean por favor el manto. Aquí las estrellas grandes son tal cual como están en la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Siempre las estrellas grandes van en la cabeza y las chiquitas van en los pies. ¿Sí? Y una de mis compañeras dice que las chiquitas son nosotros intentando llegar al cielo. Esperamos poder hacerlo, y así lo quieren guardar. Las personas que están cubiertas con el manto platican con la Virgen. Todo lo que traen aquí de preocupación y lo que traen en su corazón se lo ponen en las manos para que la Santísima Virgen se lo lleve a Jesús. ¿Sí? Es como la intercesora. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? A ver, ¿quién me dice? La madre fue la que intercedió. La madre fue la que intercedió. ¿Y qué le dijo Jesús? No es mi tiempo. Y ella dijo, hacer lo que él haga. Entonces, ¿qué queremos cuando le pedimos algo? Que nuestro matrimonio anda mal, que nuestros hijos andan en las drogas, que no tenemos trabajo, que estamos enfermos. Lo que sea es pedirle a la Santísima Virgen. Y también hay que saber pedirle. Porque a lo mejor yo quiero que mi hijo se sane. Nosotros tenemos el caso de uno de mis hijos que a los 10 años le dio apendicitis, una mala operación quirúrgica, le dio peritonitis y luego se le colapsó los pulmones y al operarle para drenarle los pulmones se le rajó el vaso. Y aquí mi marido y yo, cada quien por separado, porque nunca nos lo dijimos en persona, yo le decía a la Virgen, si mi hijo va a quedar vivo y se va a echar a perder, mejor llévatelo. Mejor llévatelo. Fueron 3 semanas en terapia intensiva, todos los días nos decían que se moría. Todos los días nos decían que se moría. Y para la gloria de Dios, hoy tiene 27 años de edad, vivito y coleando. ¿Sí? Y lo dejó para algo. Pero yo sí le pedía, si se va a echar a perder, mejor que se lo lleve. Entonces a veces hay que pedir realmente lo que es lo mejor. Y lo mejor que es llegar a la casa del Padre. Que Él nos diga en qué momento va a ser el mejor. Yo también les comento que de mis 10 hijos todos se han accidentado para morirse. Todos. Ni uno se ha salvado. Ni uno se ha salvado a la vista. De lo que me acuerdo fue nos fuimos de vacaciones a Vallarta y en el Cerro de la Bufa íbamos 37 personas, íbamos toda mi familia y empiezan a gritar que alguien se había caído al barranco en una moto y dije, todos menos mis hijos. Oh, sorpresa. Mi hija más grande y la más chiquita iban en la moto. ¿Sí? La más grande estaba alejada de Dios. Me acuerdo que mi marido volteó y le dijo, nada más que tenga tiempo de confesarse. ¿Qué creen que pasó? No les pasó nada. Ellas las encontraron a 15 metros. Mi hija más chica gritaba que se bajaran. Mi hija más grande lo que hizo fue abrazarla y aventarse a algo. Ellas las encontraron a 15 metros. La moto la encontraron a 300 metros. Y no les pasó más que rasguñitos. ¿Sí? Al poco tiempo mi hija hizo la confirmación. Se acercó a Dios. Entonces Dios tiene sus tiempos, ¿sí? En pedir lo que sea. Y como eso, todos se han accidentado. Entonces yo creo que aquí lo que les puedo decir es que hay que decirse a la vida. Y Dios sabe cuántos hijos nos tocan a cada quien. ¿Sí? Dios sabe cuántos. Pero yo me pongo a pensar que si yo le hubiera dicho a Dios que solamente 2, el día que estuviera en su presencia me ha dicho, oye, ¿y los otros 10 dónde están? ¿Sí? Y puede haber muchas obras de misericordia, pero hay que estar abiertos a la vida, ¿no? Yo creo que aquí es importante lo que dijimos en la boda, ¿no? Los hijos que Dios nos dé, no los hijos que yo quiera tener, ¿no? Entonces aquí también, en ese sentido también es importante abrirnos a la vida,
decir sí a los hijos que Dios nos dé y que nos dé la fortaleza. Porque obviamente que yo no tengo la fortaleza que tuve cuando nació mi primera bebé. Dios me fue dando lo que iba necesitando, y también en ese sentido hay que estar abiertos a la vida cuando Dios nos pide a un hijo para el sacerdocio o el convento. Sí, en este apostolado nos han llegado mucha gente que los papás no los dejan ir. Tenemos el caso de una española que hace como 4 meses su maestra le invitó a ponerse el manto a su departamento. Ella le dijo al papá y a la mamá que si le daban permiso. El papá y la mamá dicen, ¿cómo que te vas a ir tú sola? Pues vamos nosotros. Pues la acompañaron a que le pusiera la maestra el manto, hicieron el rosario, y cuando le ponen el manto al papá, ¿qué creen que le dijo la Virgen? Yo te la presté. ¿Por qué no me la quieres regresar? ¿Y qué creen que dijo el papá? Tienes todo el permiso para irte. Y como ese, hay muchos jóvenes que se quieren ir al seminario y los papás les ofrecen todo lo del mundo, pero no les ofrecen realmente la vocación al sacerdocio. Entonces también hay que estar abiertos en ese sentido a la vida. Aquí es importante cuando se ponga el manto, siempre hay que rezar el rosario como está en este libro. Siempre que ponemos el manto, hay que rezar el rosario como está en este libro. ¿Por qué? Bueno, la Santísima Virgen, en sus revelaciones que me hizo, es cada intención que está aquí, ella me las dictó tal cual como están aquí. Las intenciones que son es por la paz en el mundo, la número 1. La número 2 es cuando vamos a visitar a un enfermo. Si me ayudas a irlas enseñando. Cuando vamos a visitar a un enfermo, si le cambias. Cuando vamos a visitar a un enfermo. Sí, cámbiale. Visitar a un enfermo. ¿Sí? El número 3, cuando vamos a visitar a alguien en la cárcel. Aquí tenemos testimonios. Hace varios años, el papá de una amiga de una de mis hijas nos habla para decirle que fue detenido injustamente porque el momento en que lo acusan de haber robado, él estaba en clases de Biblia en la parroquia. Pero como en la parroquia no llevaban lista, no pudo comprobar que estaba ese día y esa hora en la parroquia. ¿Qué creen que pidió el Señor? La Biblia. Cuando lo fueron a ver, chicos, lo que me traigas es la Biblia. Él estuvo en un pueblo allá en Sonora y yo le decía a la amiga de mi hija, digo, es que si Dios se lo llevó es por algo. Hay que ver por qué y para qué. ¿Y qué creen que hizo en la cárcel? Se hizo amiguísimo del padre, número 1. Empezó a ver los que no se habían confesado, les consiguió que el padre fuera a confesarlos. Si no se habían bautizado, que el padre los bautizara. Si no se habían hecho la primera comunión, que el padre les hizo la primera comunión. Si estaban en unión libre, el matrimonio, hizo cosas maravillosas. Fue en la época en que el Papa Francisco fue a Morelia. Yo tuve la dicha de estar también ahí en Morelia y me dio rosarios que él compró para yo se los llevé a Morelia, los bendijera el Papa y luego los llevó a los reclusos que estaban allá en Sonora, ¿no? Entonces hizo una labor. Al pasar del tiempo se dieron cuenta que no tenía nada que ver con el asalto que le decían, y ahora el padre cada verano va a Guadalajara de vacaciones. Y si necesitan algo en la cárcel, en la cuestión de la iglesia, él les proporciona lo que necesitan. Entonces a veces Dios tiene estos caminos que no logramos entender. Y aquí en este apostolado estamos muy preocupados por las familias, ¿sí? Porque si no hay familias, ¿qué creen? No hay sacerdotes. No hay sacerdotes, hay lugares donde ya no hay nacimientos, donde nos está afectando. O sea, ya no hay ni quien reemplace a los papás, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir cuestionándonos y viendo qué vamos a hacer con ese tema, ¿no? Y aquí es importante también yo creo que la principal empresa es la familia.
A mí cuando me preguntan que en qué trabajo, les da risa en las escuelas. Soy la directora del hogar. ¿Y qué empresa es? Pues la familia Guzmán de Anda. Y no tengo goce de sueldo. Pero si yo le hiciera la cuenta, el sueldo que le pagan a mi marido no alcanzaba para pagar. ¿Por qué? Pues soy psicóloga, soy maestra enfermera, lavo platos, cocino, plancho, lago de chofer. O sea, no hay ningún sueldo que pueda alcanzar. Entonces ahí lo importante es que como mujeres valoremos lo que es ser mujer en todo el sentido de la palabra. También pedimos por los migrantes que en su caminar a donde tienen que cambiarse por lo que esté pasando, por un mejor porvenir, no pierdan la fe y sean fieles a sus esposas, ¿sí? Y sean fieles también a sus hijos, ¿no? Me ha tocado estar en Dallas, Estados Unidos, y es impresionante todos los migrantes que hay, ¿sí? Y que están pasando por una situación muy, muy difícil. Uno, no pueden regresar a México porque no tienen papeles, a veces se les muere el papá o algún hermano y no pueden ir al funeral, ¿sí? Y todo el dolor que están viviendo por esa situación que están pasando ellos. Y aquí, pues la más importante es rezar por los sacerdotes, ¿sí? Rezar que realmente haya vocaciones y también la fortaleza que necesitamos para que ellos sigan siendo fieles a su vocación. Por ejemplo, yo a mis compañeras les digo que cuando vamos a ver un sacerdote hay que ir bien vestidas, ¿sí? Y me refiero bien cubiertas, la falda larguita, y yo siempre que voy a ver un sacerdote, siempre voy acompañada, solamente que sea en confesión. Pero cualquier tema, siempre voy con él. Y les comento, me pasó hace varios años al cardenal Sandoval, que fue el que me dio la autorización. Me lo encontré en una semana 3 veces. La primera vez con mi marido y me saludó de maravilla. La segunda vez me lo encontré atrás de catedral en la plaza, nos cruzamos, iba yo sola, ni me saludó. Y la tercera vez me lo encontré con mi marido y sí me saludó. Entonces ya le pregunté. Y me encantó lo que me dijo. Dice, yo una mujer sola ni la volteé a ver. O sea, simple y sencillamente veo el bulto, pero no me fijo. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros cuidemos a nuestros sacerdotes, ¿sí? Que no, cuando vayamos a misa, vayamos bien vestidos. ¿Sí? Cuando comulguemos, vayamos bien vestidos y tratar de que todo nuestro mundo vaya en esa línea, ¿no? Y por las personas secuestradas en México es muy alto el índice de secuestros, y más en Jalisco, más o menos a nuestro apostolado nos llegan 3 personas a la semana, personas secuestradas. Entonces a veces me preguntan, ¿por qué nosotros en España o en Europa tenemos que rezar? Simple y sencillamente porque si vienes a Guadalajara o a México, te puede pasar. O hay en otros lugares que también secuestran, no solamente es México el que secuestra, ¿no? Entonces es importante, pues acaba de pasar hace unos días que hace un año que sería alguien de Querétaro que la secuestraron y la encontraron en el río, ¿no? En Italia. Entonces, bueno, no estamos solamente. Entonces hay que rezar porque esas personas que están secuestrando a veces son hijos que no tienen papá. ¿Sí? Son hijos fuera del matrimonio, ¿sí? Que no hay un seguimiento como papá en esas historias, ¿no? Que hay y que están desubicados siempre, tan así que Dios quiso tener un papá y una mamá. Dios buscó a un San José y buscó a una Virgen, porque podía haber nacido sin papá y sin mamá. Necesitamos un papá y una mamá para que nos vaya acompañando, y si no, si por alguna cosa pierdes a papá o mamá, Dios te manda a alguien que pueda sustituir esa persona, ya sea un abuelo, un tío, el que te vaya ayudando, o una abuela o una tía la que te va ayudando. Aquí la más complicada y la más difícil es cuando el diablo te tienta. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que todos los días el diablo te tienta y necesitas tener la fortaleza para poder decir que no. Que es cuando el diablo te tienta, que todos los días tienes que tener la fortaleza. Es como cuando dices, yo nunca voy a ser infiel.
pero te pones en el tentadero. Te vas a tomar la copa tú sola, ¿sí? Y hay alguien se te acerca y vas a caer. Pero si sabes que estás en el tentadero, pues ¿para qué vas a tomarte la copa? Mejor te quedas en tu casa y te la tomas con tu marido, ¿sí? Entonces, a veces nosotros sabemos que hay algo que está ahí raro, ¿sí? Y no abrimos los ojos para decir, pensamos que somos tan fuertes que no nos va a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, que es importante que tú estés consciente que todos los días el diablo te está tentando, como tentó a Jesús. Si lo tentó a Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, hay que tener la fortaleza y abrir los ojos y estar lista y atenta para que no vayas a caer. Aquí, pues lo más bonito es necesitamos a los sacerdotes para que nos confiesen, nos den la comunión, ¿sí? Y estemos en estado de gracia. Porque lo más importante es cuando nos vamos a morir, que tengamos un sacerdote cercano. Yo les comento que a mí me llamó mucho la atención ahora en el COVID, que la gente que estaba acercada a Dios, hubo sacerdotes que los confesaron. Pero me tocó ir a visitar con el manto a varios hombres que querían sacerdotes y que creen. Ni un sacerdote quiso ir a confesarlos. Y a mí me llamó la atención, porque le digo, pues ¿cómo? A unas sí y a otros no. Cuando empecé a preguntar, oye, ¿tu marido va a misa? No, nunca quiere. Oye, ¿comulga? No, pues nunca quiere. ¿Se confiesa? Pues nunca. Y entonces murieron sin confesarse. Eso a mí me llamó mucho la atención, el hecho, ¿no? De que no hubo quien quisiera confesarlo. Y cuando tú vas sembrando, ¿sí? Cuando vas metiéndole como la alcancía, ¿sí? En esos casos sí hubo gente que conseguimos que fuera un sacerdote y pudiera morir en estado de gracia. Aquí pedimos mucho por las hermanas o monjitas consagradas a Jesús y María, que es nuestra fortaleza, ¿sí? Necesitamos de su oración para poder fortalecernos y también ellas necesitan de nuestra oración. En el COVID, varios conventos nos pidieron que rezáramos, porque hubo crisis muy fuertes en los conventos. Hubo crisis muy, muy fuertes en los conventos. Y gloria a Dios, la gente que nos pidió oración logró perseverar en los conventos. Pero sí nos enteramos de muchas monjitas de otras vocaciones que sí se salieron del convento, ¿no? Por la crisis que vivieron en el COVID. Y aquí, pues, el día más maravilloso, el día que te encuentras en la presencia del Padre, siempre y cuando tengas la maleta lista. Sí, simple y sencillamente es cuando tú vas a viajar, ¿qué haces? Pasaporte, maleta y lugar de destino, ¿verdad? Igual, el día que nacemos, sabemos que vamos a morir. Pero desgraciadamente todo el mundo piensa que nunca le va a llegar. Entonces lo que necesitamos es estar en estado de gracia, ir a misa, estar confesada, hacer las obras de misericordia, para que cuando Dios te llame a su presencia, tú tengas la maleta lista, ¿sí? Yo cuando pregunto, cuando alguien se muere y los familiares están contentos, hizo la maleta bien. Hizo la maleta bien. Pero cuando no, dicen que no se confesó, no me dejaba ir a misa, o estaba alejado de Dios. Entonces, bueno, aquí, haciendo, les voy a decir algo que me llamó la atención. A mi asesor anterior, el padre, le pedimos una plática que nos diera de cómo el papel del hombre en la familia. Y nos decía, bien fácil, si un hombre está acercado de Dios, toda su familia se va a ir al cielo. Pero si un hombre está alejado de Dios, es difícil que la familia llegue al cielo. Entonces es importante que los hombres agarren realmente su papel de cómo está. Las mujeres ayudamos, pero si el hombre dice a rezar el rosario, ¿qué creen? El 90% de los hijos rezan el rosario. Si una mamá dice rezar el rosario, a lo mejor el 50% de los hijos rezan el rosario. Entonces es importante el papel de los hombres para llegar al cielo. Necesitamos realmente su compañía.
Y aquí pues nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María y a San Miguel Arcángel y rezamos la letanía, ¿no? Entonces, para que quede claro, siempre que ponemos el manto en cualquier lado, tiene que estar la imagen de la Virgen de Guadalupe presente, cubrirnos con el manto y rezar el rosario como está en el libro, ¿sí? Nos pueden invitar a cualquier advocación. Nos pueden invitar al retiro de Fátima, de Lourdes, a la que quieran, y les pedimos que a un lado esté la Virgen de Guadalupe y puede estar al lado la Virgen de la Advocación que nos invita. Y nada más, cuando quieran que pongamos el manto, tiene que rezarse como está en el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque así me lo dictó la Virgen. Cuando les entregamos todo lo del manto, que aceptan ser parte de este apostolado, les entregamos el libro, la imagen, el manto y la medalla que les pedimos que cuando van a poner el manto se la lleven puesta. Y ¿qué más? ¿Algo más que me haga falta? Ya, el libro tenemos aquí el padre Bonaster, que nos hace favor de editar el libro aquí en España, porque a veces sale muy caro traerlo desde Guadalajara. Entonces les podemos dar el teléfono para que se pongan en contacto con ellos para el que quiera, y estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Nati, en el rezo del Santo Rosario hay que rezarlo completo, ¿no? Todos los libros completos. Sí, bueno, depende qué intención quieras. O sea, con que es una intención. Para formular la pregunta. Sí. Gracias. Que estaba comentando que si en el rezo del Santo Rosario se hace todos los misterios que has anunciado en el libro, que se han leído. No, vamos a poner, si yo voy a ver a un enfermo, rezo los misterios de ese día, como hasta la iglesia, si son los dolorosos, los gloriosos, dependiendo del día, y rezo la intención. Rezo el primer misterio de los gloriosos y primera intención. Si vas a visitar a los enfermos es una, otro rosario será otro día. Si vas a visitar a la cárcel, ahí yo sé que depende, pero no es todo el libro todos los días, es una intención. Solamente, ¿qué te pasa? Nos han tocado que nos invitan a rezar a alguna casa y pasamos 5 horas. Entonces rezamos los rosarios que tienen que ver y le vamos variando a la intención. Casi siempre cuando nos invitan a una casa preguntamos qué está pasando. Si nos dicen que está alguien en la cárcel, pues rezamos por la cárcel. Si está alguien secuestrado, tienen a un enfermo, pues rezamos por el enfermo. Y a donde nos inviten, vamos. Y no cobramos ni un quinto por ir a visitar a la gente que nos piden. Es una labor que hacemos, ¿sí? Y lo hacemos con muchísimo gusto, poder llevar este apostolado a donde nos lo soliciten. Otra pregunta, Nati. ¿Y para poder hacer el apostolado en la prisión hay que ponerse en contacto con el capellán de la prisión, no? Sí. Es que voy a la cárcel a través de Cáritas de Granada, de San Ildefonso, y claro, entonces, bueno, llevo ya 2 años viendo a un chico y, bueno, cuando conocí el apostolado, digo, pues sería bonito venir también aquí a hacer el apostolado con el manto. Sí. Con el capellán, ¿no? Sí, con el capellán que te vaya abriendo las puertas para que lo puedas hacer. Vale, gracias. Porque en la cárcel tienes que entrar con autorización del capellán. Gracias. Buenas tardes, Nati. Me llamo Rocío, él es mi marido, se llama Alberto, y venimos de Jaén expresamente a esta charla. Bueno, y el Señor nos ha dado hoy un regalazo muy grande. Y venimos porque Leticia, una amiga de Maús, pues nos ha hablado mucho del manto de la Virgen, incluso nos dejó el manto para que mi hija se casó y la velaron con el manto de la Virgen, fue súper bonito, pero resulta que somos de Jaén y en Jaén no hay apostolado. Y los dos tenemos muchas ganas de llevar el apostolado, llevamos mucho tiempo detrás de esto y claro, al decirnos que venían, pues hemos venido a verla para ver para que nos diga cómo podemos hacerlo. Okay. Si es posible. Sí, si quieres platicamos, pero si quieren apuntar las preguntas que hacemos, quieren apuntarles, ¿dónde conociste el apostolado? Sí. ¿Por quién?
por qué y para qué. Y me lo hacen llegar con mucho gusto y ya les digo el Vale. procedimiento que sigue. ¿Sí? Por WhatsApp se lo Me mandamos. lo puedes hacer llegar. Vale. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Fernando, ¿quieres decir algo? Aquí les presento, es la primera vez que me acompaña mi marido de misión. He estado en Polonia, he estado en Polonia ya 3 veces, en Alemania 2. Es la primera vez que venimos que vengo a España y me vine acompañando en misión. Y a Perú también me acompañó. Y sí, tuvimos el primer congreso latinoamericano en Perú, el 22, 23 y 24 de mayo. Luego regresamos a Guadalajara el 29 y el 31 entramos al Congreso, al 14 Congreso Internacional en Guadalajara y estuvimos el 30, 31 de mayo y 1 de junio y fueron a Perú fueron de 5 ciudades, 5 países y a la ciudad de Guadalajara fueron de 4 ciudades, de 4 países y de varias partes de la República Mexicana, ¿sí? Y ahora pues andamos por acá. Ya mis hijos dicen que la casa es nada más de paso, ¿no? Que nada más andamos un ratito en la casa, pero bueno, la Virgen tiene sus tiempos y sus movimientos y nos hizo venir por la primera vez aquí en España. Bueno, pues yo no puedo agregar mucho. Mi esposa es la que está de cabeza mañana, tarde y noche en el apostolado. Yo a veces, cuando puedo, la acompaño en algunos momentos, pero sí puedo dar testimonio de pues, todos los prodigios que se obran por la oración del rosario, porque el manto no es un manto mágico, es la oración. Y la persona bajo el manto de la Virgen abre su corazón. Y entonces le pide a la Madre de Dios, y la Madre pues es la Madre de Dios que es todopoderoso, del único y verdaderísimo Dios por quien se vive. Y entonces el Hijo no le puede negar a la Madre, y por eso se obran pues enormes gracias. Ya las habrá platicado muchas, pero a mí me gusta platicar 2, no sé si ya las haya tocado porque yo tuve que salir a atender una llamada, pero una conversión que a veces la gente va cuando tiene un problema de salud o cuando tiene un agobio de un hijo o cuando tiene una necesidad económica o cuando estaba cerca de la muerte, pero los casos que a mí me impresionó un caso de una conversión de una señora que pues había abandonado la iglesia, fue bautizada, estaba divorciada, tenía 3 hijas adolescentes, metía a un señor a su casa una semana y a las 3 semanas metía a otro y ahí estaban las hijas y un desastre. Blasfemaba contra la iglesia, no dejaba que se acercaran a misa, una situación verdaderamente gravísima. Y una hermana suya, que es custodia del manto, le dijo un día, oye, pues le tenemos una sorpresa. Esa persona había perdido el trabajo y entonces pensó que le iban a dar algún apoyo económico, entonces pues fue. Y a la hora que llega, pues no había ningún apoyo económico. No le engañaron, no le dijeron que era eso, pero ella es lo que pensaba. Y encontró pues que estaba la imagen y estaba el manto y dije, queremos hacer oración por ti, vamos a querer ponerte el manto de la Virgen de Guadalupe. No, ya van a empezar con sus cosas, no, lárguese, no. Voltea y ve la imagen. Y al ver la imagen, dice, bueno, le ponen el manto, empiezan a rezar el rosario y la mujer cae, llanto, y tuvo una conversión. Esto me lo platicó ella, yo no estaba cuando sucedió, pero yo lo escuché de su boca, como 2 años después que acompañé a mi esposa y la fuimos a conocer. Cuando yo vi a esa señora, tenía una paz interior que transmitía una tranquilidad. Jamás hubiera pensado lo que pasó. Y ella lo narró, cómo tuvo esa conversión.
Y es que Dios es misericordioso, sin límite. Entonces, por cualquier resquicio se pasa. Y su madre, pues, le abre el camino también. Entonces, bueno, eso para mí ha sido muy impresionante. Y otro caso, el de... Ella tuvo iluminación de conciencia durante un mes. No se oye. Tuvo iluminación de conciencia y durante un mes todos los días estuvo confesando. Después de eso. Después de eso, yo le pregunté al padre, me dices, ¿te permite ver unos pecados hoy? Al día siguiente te permite ver otros. Y así hasta que vas limpiando todos los pecados que tienes en el transcurso de toda tu vida, ¿no? Y sí hubo un cambio muy drástico en ella. Y el otro caso que me gusta comentar de muchísimos que hay es una muchacha también, hija de una amiga de mi esposa, que le dijo a su amigo, oye, ven porque quiero que le pongas el manto a mi hija, la noto medio rara. Van, le ponen el manto y a la hora que le ponen el manto empieza a gritar, quítemelo, quítemelo, me aplasta, me aplasta, me aplasta. Pero no se lo quitaba a ella, a nadie se le pone contra su voluntad. No se lo quitaba, siguieron rezando, poco a poco la muchacha se fue tranquilizando y después les contó que ese día se iba a suicidar, tenía pensado suicidarse. Bueno, pues es una ventana al mundo, este apostolado que Dios lo da como un regalo. Yo creo que vivimos épocas, en toda la humanidad hemos vivido épocas muy difíciles, la que estamos viviendo hoy es ciertamente, pues a veces dramática, y Dios obsequia, muchas gracias por muchas vías, y es un sacramental el manto que abre las puertas a que Dios derrame sus gracias a través de su Madre Santísima. Ahí lo que me dijo la jovencita, dice, ¿cómo se te ocurre venir a casa a mi madre? Le digo, pues, coincidencias de la vida. Me dice, hoy le había pedido una prueba a la Santísima Virgen. Yo no creía en ella, que si existía, me dieron una prueba. Y hoy vienes tú. Para la gloria de Dios, hasta el día de hoy no se ha suicidado. Realmente hubo una conversión ese día que le llevé yo el manto. Y a veces somos unos pequeños instrumentos que no sabemos ni el día ni la hora. Cuando la Virgen nos invita a ir a algún lugar, a mí me ha tocado que a veces voy a ver a un enfermo que se llama Juan en el hospital y llego y el enfermo Juan no me recibe, pero al lado me recibe el enfermo Pedro. Entonces ahí me doy cuenta que la Virgen no quería que fuera a ver a Juan, quería que fuera a ver a Pedro. Entonces cuando tú estás en la docilidad y en la obediencia, ella te lleva a donde quiera. Y también aquí es importante, la gente que está cubierta bajo el manto solamente platica con la Santísima Virgen. Por eso es importante que esté la imagen tamaño natural. Todo lo que te preocupa en tu corazón y en tu cabeza, te lo pones en tus manos para que vaya con la Santísima Virgen y luego ella lo lleve a los brazos de Jesús. Muchísimas gracias. Si alguien se quisiera quedar a que rezáramos el rosario o lo que quisieran, tenemos 2 mantos, podemos ponerle a la gente que lo solicita. Yo a veces pido más que lo sientan y que lo vivan, ¿sí? Y que nos dejen, ahora sí que trabajarle para Jesús y María. Y muchísimas gracias, Carolina, por habernos recibido. Muchísimas gracias al párroco por estar aquí. Muchísimas gracias por todo este equipo que está aquí y las que vienen de fuera del apostolado. Gracias por acompañarnos. Bueno, es que he hablado antes de los mantos que tienen 2 números, porque él es sacerdote de aquí, tiene su manto también que tiene 2 números. Así que bueno, Si quiere aquí hay varios que son... Bueno, a mí me conocéis aquí casi todos, ¿no? Yo soy el Padre Juan, soy el vicario parroquial de aquí de San Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, yo tengo un manto desde el año 2021-22, a través de unos amigos de Pamplona que me dijeron que lo pidiera y tal. Yo pues lo pedí sin saber muy bien cómo iba esto y nada, pues nos conocimos por una videollamada que en la que me explicasteis un poco cómo iba todo el apostolado y tal, y bueno, pues aquí estoy ejerciendo el apostolado, ¿no? Con mi manto. Mi manto es un poco viajero, lo tiene mucha gente, ¿no? Siempre lo tengo localizado, pero lo tiene mucha gente, ¿no? Y especialmente los enfermos me lo piden mucho. Los enfermos son los que más me lo piden, ¿no?
Y bueno, pues muchas gracias por venir aquí a iluminarnos con este apostolado tan bonito, que es el apostolado del manto de Guadalupe. Y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa, aquí en este rinconcito de Sevilla, donde hay una comunidad parroquial tan buena, tan devota de la Virgen de Guadalupe que somos, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Pues, si se quisieran presentar las que son colaboradoras de aquí de Carolina, le cedemos el micrófono. A ver, del manto, digamos, mío. No, mío. Es que el de la parroquia tiene el suyo. No. Ah, no. A ver, ven, Pilu, ven. O sea, está Pilu, bueno, está mi marido y yo, somos dos. Sandra Bellasina, que es mexicana, Sandra, que es mexicana, es la tercera, y Pilu es la cuarta. Y el sacerdote espiritual, don Adrián, vale. Y luego aquí hay otro manto que representa Leti. Leti es de las que ha podido venir del otro manto. Así que los 3 mantos que yo conozco son una de ellos, otro de nosotros y otro que está del padre Juan, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Muy El bien. mío fue muy bonito porque fue el primer, bueno, yo no sabía que Juan tenía un manto, pero fue el primer manto que llegó a Sevilla. Y la Virgen, yo he vivido mucho tiempo en México, la Virgen siempre me ha buscado y fue precioso porque me llamó una amiga y me dijo, ¿quieres ser custodio? Yo por supuesto le dije que sí. Uy, que tengo nervios. Y a la semana siguiente me llamó Carolina y me dijo, ¿quieres ser custodio? Le dije, pues si acabo de decir que sí a otro manto. Con lo cual, pues la Virgen no es que lo quisiera, es que como en México, ¿no? De a de veras. Entonces, pues la verdad es que estoy feliz de llevar a cabo este apostolado. ¿Y qué número de manto tiene? El 649. El padre Borja Medina es nuestro párroco y somos Mercedes Amo, Mamen Caballero y Macarena Terry, que tiene nueras mexicanas. Sí. Por decir sí a este bello apostolado. No, que nos ha cambiado nada. la vida. Totalmente. Vamos, yo que si puedo contar muy brevemente, la primera vez que me pusieron el manto, yo pedí por la conversión de mi madre. Mi madre no creía y se había convertido al judaísmo. Y entonces, cuando pedí por la conversión de mi madre, mamá, eso fue antes del COVID, y durante el COVID, pues tuvo ella la necesidad, ¿no? Dios, el Señor empezó a llamarla, y después del COVID, un sacerdote de Michoacán tuvo la suerte de que se encontró con ella en la granja y a través del padre José Ponce, la Virgen la llamó y mamá se volvió a comulgar justo 50 años después, el mismo día que se casó, 50 años después de casarse, volvió a comulgar. O sea que soy testigo vivo de... No, pues muchísimas gracias. Nada. ¿Ya? Ahora sí da la bendición. Vale. Pues si os parece, os doy la bendición y así damos por terminada ya esta charla. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues si os parece, esto de devoción personal, terminamos rezándole a la Virgen, bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, concebida. María Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros. Nada, podéis ir en paz.